Los expertos analizaron los resultados electorales publicados por la Comisión Electoral Central y recogidos por el analista electoral Ivan Suksin. Se descubrieron varias tendencias y anomalías. Por ejemplo, resultó que hubo más de 400 colegios electorales en Rusia en los que todos los que participaron en las elecciones votaron a Vladimir Putin, el doble que en 2018. En el extranjero el proceso de votación a menudo se ralentizó artificialmente, y los resultados más antinaturales esta vez se registraron no solo en Chechenia y otros sultanatos electorales conocidos, sino también en las regiones fronterizas con Ucrania. El miércoles 21 de marzo, la CEC rusa anunció oficialmente los resultados definitivos de las elecciones presidenciales. Vladimir Putin, en el poder de facto del país desde hace 24 años, obtuvo el 87,28% de los votos, más de 76 millones de personas votaron por él. Nikolai Kharitonov del PCFR obtuvo el 4,3% de los votos. Vladislav Davankov del Partido Nuevo Pueblo obtuvo el 3,85% de los votos y Leonid Slutsky del LDPR el 3,2%. Los líderes occidentales calificaron las elecciones de no libres y deshonestas, mientras que analistas rusos independientes encontraron las mismas anomalías en los datos publicados por la CEC que indicaban fraude electoral en años anteriores, solo que esta vez eran aún mayores. En estas elecciones, Vladimir Putin recibió el 100% de los votos en 390 colegios electorales. En las elecciones de 2018 hubo la mitad de colegios electorales, 205. Antes, más de un tercio de esos colegios electorales estaban en Daguestán y San Petersburgo, ahora las regiones fronterizas con Ucrania están a la cabeza. En la ciudad de Shebekino, en la región de Belgorod, bombardeada regularmente, Putin recibió un apoyo incondicional en el colegio electoral 1128 de una residencia de ancianos. En 2018 votaron allí 201 personas. Ahora 3.000 personas están asignadas a este recinto, según una versión, los militares. Todos ellos votaron por Putin. Tales colegios electorales en la región de Belgorod resultaron ser 6. En la región de Kursk hay 2, así como en la región de Krasnodar. En Chechenia apareció un colegio electoral con un 100% de votos a favor de Putin. En la República no hubo colegios electorales de este tipo en las elecciones anteriores. Los demás colegios electorales con apoyo unánime al presidente en funciones son en su mayoría hospitales, maternidades y tribunales. En conjunto le aportaron casi 50.000 votos, el 0,05% de su resultado. En otros 58 colegios electorales Putin obtuvo menos del 100% solo a causa de los votos nulos, que se contabilizan en Rusia. Sus rivales no recibieron ni un solo voto en ellos. Hay recintos con una participación y una votación del 100%, son pequeños colectivos como tripulaciones de barcos. Allí es bastante normal que la gente vote al 100% por él. Los colegios electorales del distrito de Sebekinsky sospecho que son militares. Lo más probable es que ni siquiera les dieran papeletas, simplemente rellenaban los documentos y ya está, afirma Ivan Suksin. Además del 100% de los colegios electorales a favor de Putin, el gráfico, que muestra el número de votos a favor de Putin y la participación en cada colegio electoral, muestra claramente una cuadrícula de números enteros. Esto significa que hubo más recintos con valores pares que con valores fraccionarios vecinos, lo que es estadísticamente improbable. En otras palabras, la participación y el resultado de Putin en ellos se ajustaron a un número bonito. Lo mismo se observó en elecciones pasadas. Vladislav Davankov, candidato del Partido Nuevo Pueblo de Rusia, tomó la delantera en 9 colegios electorales. Su victoria en un colegio electoral de una residencia de la Universidad de Novosibirsk le valió 853 votos, mientras que en el conjunto de los 8 colegios electorales restantes solo obtuvo 57 votos. Los responsables de la universidad atribuyeron la victoria de Davankov al hecho de que los estudiantes siempre han tenido una actitud contestataria hacia las autoridades y el público de las universidades es tal que no todos están dispuestos a votar sin rechistar.
En el mismo colegio electoral también se votó en 2020 en contra de las enmiendas constitucionales que permitían a Putin presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, se han documentado más de una docena de casos en toda Rusia en los que se introdujeron en las actas menos votos para Davankov de los que realmente recibió. Iván Suksin cree que sin el fraude el candidato de Nuevo Pueblo habría recibido un 11% adicional de los votos. Muchos rusos votaron a Davankov como el candidato más pacífico, aunque inmediatamente después de las elecciones habló de lo importante que era para Rusia ganar la guerra. Un votante escribió las palabras «candidato de la desesperación» junto a su nombre en la papeleta. El bloguero Maxim Katz y varios políticos y analistas políticos instaron a los votantes a elegir a Davankov. En el extranjero, la proporción de votantes que se decantaron por Davankov fue significativamente mayor que dentro de Rusia, un 16,7%. Quedó segundo en la mayoría de los colegios electorales, e incluso primero en algunos. En concreto, ganó en los colegios electorales de 3 docenas de estados, incluidos los europeos. Los mejores votos para él se emitieron en Montenegro y Serbia. En estos países, Davankov recibió casi 2/3 del voto popular. Tras el comienzo de la guerra, miles de rusos se marcharon a Montenegro y Serbia sin visado. En algunos países europeos, los ciudadanos rusos que hicieron cola durante horas no consiguieron votar. En Podgorica, Poznan y Barcelona, los votantes no disponían de suficientes papeletas. En varios países, los colegios electorales no pudieron acoger a todos los que querían votar, por ejemplo, en Riga, Berlín y Tel Aviv. Según una versión, empleados de embajadas y consulados ralentizaron artificialmente el proceso de votación, por ejemplo, en Praga, Belgrado y Tel Aviv. El número de papeletas no utilizadas lo atestigua indirectamente. Los líderes absolutos en este indicador son también los colegios electorales de fuera de Rusia. Por ejemplo, en el colegio electoral 8297 de la Embajada rusa en Uzbekistán se recibieron 40.000 papeletas antes de las elecciones. Como resultado, aquí votaron algo más de 4.000 personas. El segundo lugar lo ocupa el colegio electoral 8026 de la Embajada en Ereván, 31.000 papeletas recibidas y 6.000 personas votaron, y el tercero la Embajada rusa en Riga, 22.000 papeletas recibidas y 398 personas votaron. Chipre fue una excepción en este sentido. Solo durante el periodo de votación anticipada y los 3 días del colegio electoral principal de Nicosia votaron 42.000 personas, una cifra récord entre todos los colegios electorales abiertos tanto en el país como en el extranjero. En otras 10.000. Al mismo tiempo, el Financial Times estimó la diáspora rusa en Chipre en menos de 50.000 personas en 2022. En las últimas elecciones presidenciales de 2018, solo hubo un colegio electoral en Chipre en el que votaron 5.000 electores. En septiembre de 2022, Murat Ziazikov, exjefe de Ingusetia, una de las regiones rusas consideradas un sultanato electoral, término que utilizan los expertos para referirse a las entidades constituyentes de la Federación Rusa que obtienen unos resultados electorales excepcionales en cuanto a participación y porcentaje de votos emitidos a favor del partido gobernante y los candidatos en el poder. El propio Ziazikov declaró tras las elecciones que la diáspora rusa en Chipre es de 120.000 personas. Nuestros expertos no han podido encontrar pruebas de que el número de rusos en Chipre se haya multiplicado casi por 3 en los últimos 2 años. Sigue siendo mucho más difícil trasladarse aquí que a países exentos de visado. En 2023, los medios de comunicación griegos escribieron que, tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los rusos, por el contrario, empezaron a abandonar Chipre. También es difícil de explicar el fuerte aumento en el número de turistas rusos que votaron en Chipre por el factor de los turistas rusos. De acuerdo con los cálculos del Servicio de Estadística de Chipre, su número después del estallido de la guerra a gran escala en Ucrania cayó más de 10 veces. Si en 2017 Chipre fue visitado por más de 800.000 turistas procedentes de Rusia, a continuación, de enero a noviembre de 2023 llegaron 62.000, un promedio de solo alrededor de 6.200 personas al mes.
Resultados anómalos de la votación en Chipre, notas e Ivan Suksin. Las cifras son asombrosas. Lo más probable es que sean increíbles, opina el experto, que subraya que no hubo observación en los colegios electorales. No funcionó, ninguno de los candidatos no quiso asignar una dirección para los observadores. Y sin observación pasa lo que pasa, pueden hacer lo que quieran, afirma Suksin. En los colegios electorales chipriotas, Putin ganó por un amplio margen. Obtuvo casi el 86% en un colegio electoral y más del 77% en otro. Como en todas las elecciones de los últimos años, una de las formas de protesta en esta fue la de estropear papeletas o, para ser más precisos, hacer que fueran nulas. Esto se hizo marcando en contra de varios candidatos o no eligiendo a ninguno de ellos. Muchos votantes también escribieron en ellas el nombre del político opositor Alexei Navalny, fallecido en febrero en una colonia de Yamal, y consignas contra la guerra. En comparación con las últimas elecciones presidenciales, el número de papeletas nulas ha aumentado una vez y media, de 800.000 a 1,2 millones, a pesar de que en 2019 Rusia introdujo la posibilidad del voto a distancia, que elimina la posibilidad de estropear una papeleta. Según se desprende de los datos de la CEC, los líderes en número de papeletas nulas fueron los colegios electorales extranjeros, donde no había riesgos de ser penalizado por estropearlas. El primero en número de papeletas nulas fue el Colegio Electoral de Ereván, de donde salieron miles de rusos tras el inicio de la movilización en otoño de 2022. Aquí se estropearon 967 papeletas, aproximadamente una de cada 7. En Helsinki y en París, los votantes estropearon una de cada 5 papeletas. En Rusia también se registraron resultados similares, por ejemplo en Tomsk y Ufa, pero Ivan Suksin afirma que lo más probable es que esto se deba al buen trabajo de los observadores. Más de 2.300 colegios electorales registraron una participación del 100%, el número de personas que votaron es igual al número de votantes registrados. Esto también puede hablar de resultados empatados o de una compulsión masiva a votar. Por ejemplo, en el colegio electoral número 750 de la región de Oremburgo, estaban registrados exactamente 5.000 votantes, todos ellos participaron en la votación, y casi el 98% de ellos votaron a Putin. Esto no es normal, porque esto es la vida, y la vida da algunas variaciones. Alguien cayó enfermo, alguien no quiso, alguien tuvo tiempo de morir, y no tuvo tiempo de ser tachado. Hay demasiadas situaciones diferentes que llevan a que la participación no sea del 100%, aunque hay excepciones, como algunas zonas de poca afluencia, dijo el analista electoral Ivan Suksin. También se registró una disciplina ejemplar en varios colegios electorales en el extranjero, como el 8.269 en Siria, el 8.036 en Bangladesh, el 8.322 en Alemania, el 8.297 en Uzbekistán y el 8.248 en Dubái. Esta correlación entre los inscritos y los que votaron en los colegios electorales extranjeros, señala Suksin, puede explicarse simplemente por el hecho de que los consulados elaboran las listas el día de las elecciones, teniendo en cuenta a los que ya han acudido al colegio electoral o a los que han solicitado votar. Cerca de 650.000 personas votaron en colegios electorales con una participación del 100%. El 87% de ellas eligió a Vladimir Putin. Otra coincidencia alarmante es que la Comisión Electoral recibió un número de papeletas que coincide exactamente con el número de papeletas utilizadas. Normalmente las comisiones reciben papeletas con una reserva. En estas elecciones, casi 1.800 colegios electorales tuvieron suerte, recibieron exactamente el número de papeletas que al final necesitaron los votantes. Los mayores colegios electorales de este tipo se encontraban principalmente en las mismas regiones fronterizas con Ucrania, Belgorod Oblast y Krasnodar Krai, así como en Oremburgo Oblast. En total, los observadores documentaron más de una docena de actas falsificadas en las elecciones presidenciales rusas, en las que se introdujeron resultados de votación inexistentes. Las actas falsificadas se encontraron en la región de Nizhny Novgorod.
San Petersburgo, Saratov, Smolensk, el pueblo baskir de Yagodnaya Poliana y Podolsk, cerca de Moscú. Los observadores también informaron de la falsificación de los resultados de las votaciones en Moscú. Supuestamente, las comisiones levantaron actas inmediatamente después del recuento, sin ni siquiera llevarlas al gas Vivori. Se conocen al menos 5 casos de este tipo. En cuanto a los datos, ya no son tímidos. Dibujan con una calculadora en la mano, de modo que ya hay más picos anómalos que datos básicos. Lo que más me sorprende es lo que ocurre en los recintos. Había observadores y los observadores eran buenos, luchaban. Pero se ha vuelto más difícil para los observadores. Están intentando convertirlos en muebles para que puedan sentarse y ver a la gente votar desde lejos. Un observador observa los documentos, porque las elecciones no tratan del movimiento de personas, sino del movimiento de documentos. Si a un observador no se le permite ver los documentos, significa que no está observando las elecciones, y esto es exactamente lo que ocurrió en Moscú, Voronezh, Krasnodar y Primorie. Es una auténtica salvajada, afirma Ivan Suksin. En total, según los cálculos del movimiento Golos, la publicación Important Stories y Novaya Gazeta Europe, Vladimir Putin fue engañado con 22 millones de votos en estas elecciones. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, negó las acusaciones y calificó las elecciones de absolutamente justas. Estimados telespectadores y oyentes, ¿cree que las elecciones presidenciales rusas de 2024 fueron justas y abiertas? ¿Hubo alguna falsificación? En su opinión, ¿cuántos puntos porcentuales obtuvieron realmente los candidatos? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestras próximas ediciones. Personalmente creemos que los resultados de las elecciones estuvieron amañados, y que el fraude fue uno de los mayores de la historia de las elecciones rusas. De hecho, Putin ganó como máximo en torno al 50%.